¿Alguna vez te has preguntado si la cremación es pecado según la Biblia? ¿O qué dice la Biblia sobre la cremación de un cuerpo? Este tema genera muchas dudas entre los creyentes. En una época en la que la cremación se vuelve cada vez más común, surge la pregunta, ¿podría interferir con la promesa de la resurrección? Hoy exploraremos a fondo lo que realmente dicen las Escrituras sobre este tema y si la cremación puede ser compatible con la fe cristiana. Si te interesa descubrirlo, suscríbete y acompáñanos en este análisis. Para desentrañar estas preguntas, necesitamos un enfoque ordenado que cubra cada aspecto clave de esta cuestión. Primero, analizaremos qué es realmente la cremación y por qué es un método tan popular en la actualidad, explorando el proceso y los motivos prácticos detrás de esta práctica. Luego, nos adentraremos en las Escrituras, buscando tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento para identificar si existe alguna indicación clara o indirecta sobre cómo Dios ve la disposición de los cuerpos. ¿Es el entierro preferible o incluso requerido para cumplir con los principios bíblicos, o se podría ver la cremación como una práctica aceptable? También exploraremos cómo el estado del cuerpo después de la muerte se relaciona con la doctrina de la resurrección y si la Biblia realmente establece alguna limitación al respecto. Por último, abordaremos los aspectos culturales y ambientales que han llevado a muchas personas, incluyendo a cristianos, a considerar la cremación como una opción válida. Este análisis permitirá una reflexión integral que ayuda a responder esta pregunta compleja desde todos los ángulos posibles. La cremación es un proceso minuciosamente estructurado que ha evolucionado con el tiempo para ofrecer una alternativa al entierro tradicional. Aunque hoy en día asociamos la cremación con instalaciones modernas y hornos de alta tecnología, esta práctica tiene raíces antiguas y ha sido una forma de disposición final en varias culturas y épocas. En la cremación moderna, el cuerpo es preparado de forma cuidadosa. Comienza con la colocación del cuerpo en un ataúd o un contenedor de cremación, el cual suele ser de materiales biodegradables. Luego, el cuerpo se introduce en el horno de cremación o retorta, un horno especializado capaz de alcanzar temperaturas extremas entre 800 y 1000 grados Celsius. Este calor intenso reduce los tejidos del cuerpo, dejando solo fragmentos óseos. Durante la cremación, se eliminan metales como prótesis y marcapasos, tanto para evitar daños al equipo como para facilitar una cremación segura. A medida que el proceso avanza, el calor evapora los líquidos corporales y descompone los tejidos. Después de aproximadamente 1 o 3 horas, según el tamaño del cuerpo y el tipo de horno, los restos que quedan son fragmentos óseos, que luego se trituran hasta obtener un polvo uniforme, lo que comúnmente llamamos cenizas. Una vez finalizado el proceso, las cenizas son entregadas a la familia en una urna, lo que les permite optar por diversas formas de honrar al fallecido. Algunas personas eligen guardar las cenizas en sus hogares, otras prefieren esparcirlas en un lugar especial, y existen también opciones ecológicas, como las urnas biodegradables que permiten plantar un árbol. La industria funeraria incluso ha desarrollado métodos para convertir una pequeña cantidad de cenizas en diamantes sintéticos o joyería, permitiendo a los familiares llevar una parte simbólica de su ser querido. Este proceso de transformación material, donde el cuerpo retorna a su estado más simple y se reintegra simbólicamente a la naturaleza, suscita preguntas importantes para los creyentes. Al observar cómo la cremación transforma la forma física del cuerpo, muchos cristianos se preguntan si este proceso podría afectar la promesa de la resurrección. ¿Podría el acto de incinerar el cuerpo interferir con los planes de Dios para la restauración del ser humano en la vida eterna? Esta inquietud toca las fibras de una creencia profundamente arraigada y nos invita a explorar lo que las Escrituras dicen sobre la disposición del cuerpo, el simbolismo del polvo y del fuego, y el significado de la resurrección en la vida cristiana. La Biblia aborda con frecuencia la naturaleza transitoria de la vida humana y el destino final del cuerpo. En Génesis capítulo 3 versículo 19, después de la caída de Adán y Eva, Dios le dice a Adán: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres, y al polvo volverás». Este versículo es fundamental porque refleja la comprensión bíblica de que los seres humanos son creados del polvo y están destinados a regresar a él, simbolizando la humildad y la temporalidad de nuestra vida en la tierra. Este retorno al polvo que Dios menciona puede verse como una manera de cerrar el ciclo de la vida y subraya que el cuerpo físico es temporal.
La frase volver al polvo no especifica un método de disposición, lo cual deja abierta la interpretación de que ese retorno podría darse de distintas maneras, ya sea por descomposición natural en el entierro o por cremación. En ambas situaciones, el cuerpo se reintegra a la tierra, cumpliendo con la visión bíblica de la transitoriedad del cuerpo. La cuestión principal para muchos es si ese volver al polvo puede realizarse mediante la cremación, o si esta práctica contradice de alguna manera el espíritu de las enseñanzas bíblicas. La Biblia también presenta el fuego como un símbolo recurrente de purificación, juicio y presencia divina. Por ejemplo, en el libro de Éxodo, Dios se manifiesta a Moisés a través de la zarza ardiente, una llama que arde sin consumirse. Este evento no solo simboliza la santidad de Dios, sino que muestra cómo el fuego puede ser un instrumento divino que transforma sin destruir por completo. En este contexto, el fuego representa la pureza, lo sagrado y la trascendencia de Dios. También vemos en Malaquías capítulo 3 versículo 2 la referencia a Dios como un fuego purificador que limpia y refina como se hace con el oro y la plata, eliminando las impurezas y dejando solo lo valioso. Esta imagen nos recuerda que el fuego, en la tradición bíblica, no siempre simboliza destrucción, sino que también es un medio de limpieza y renovación. Otra referencia importante sobre el fuego se encuentra en el libro de Zacarías capítulo 13 versículo 9, donde el profeta habla de cómo Dios purificará a su pueblo como se purifica la plata y se prueba el oro. De manera similar, el fuego se asocia con el Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, como vemos en Pentecostés, cuando los discípulos reciben lenguas de fuego que descienden sobre ellos, simbolizando la presencia divina y el poder del Espíritu Santo. Esto demuestra que el fuego, en muchos casos, se ve como un medio de santificación y transformación espiritual. Estos pasajes bíblicos sobre el fuego como purificación pueden ayudarnos a ver la cremación bajo una luz diferente. Aunque el proceso materialmente transforma el cuerpo, la cremación no necesariamente contradice el simbolismo de volver al polvo ni la dignidad del cuerpo. En vez de verlo como una destrucción, algunos pueden verlo como una transición que refleja el retorno a la esencia de la tierra. La Biblia no establece una posición estricta sobre el método de disposición del cuerpo, lo cual permite cierta flexibilidad interpretativa, especialmente cuando el contexto moderno y las necesidades prácticas de cada familia pueden ser distintos. Sin embargo, en la tradición hebrea antigua, el entierro era la norma cultural. En muchos relatos bíblicos, el acto de enterrar a los muertos se realiza con solemnidad y respeto, como en el caso de Abraham, quien compra una tumba para enterrar a Sara en Génesis 23, o el entierro de Moisés en Deuteronomio 34, en un lugar no revelado pero preparado por Dios mismo. Este respeto hacia el cuerpo es un valor importante en la Biblia, y el entierro era la forma en que muchas culturas antiguas, incluidas la judía y la cristiana, honraban ese principio. Aún así, también hay ejemplos bíblicos de cremación o quema de cuerpos en situaciones específicas. Un caso notable es el de Saúl y sus hijos en 1 de Samuel capítulo 31. Después de que Saúl y sus hijos murieran en batalla, los hombres de Jabes de Galaad recuperaron sus cuerpos y los incineraron antes de enterrar sus huesos. Este acto parece haber sido motivado por la necesidad de proteger los cuerpos de sus enemigos, quienes probablemente hubieran profanado los restos. Así, aunque el entierro era preferido culturalmente, este caso muestra que la cremación fue utilizada en una circunstancia excepcional y no fue condenada en las Escrituras. Al contrario, los hombres de Jabes de Galaad fueron reconocidos por su lealtad y respeto hacia Saúl y su familia. Esto sugiere que la cremación, aunque inusual en la cultura hebrea, no era necesariamente considerada inaceptable. Esta apertura en el tratamiento de los cuerpos en situaciones especiales nos lleva a reflexionar si Dios exige específicamente un método particular para el descanso final del cuerpo, o si lo importante es la intención de respeto y dignidad hacia el difunto. En el Nuevo Testamento, vemos un cambio en el enfoque, donde el cuerpo humano es presentado no solo como una estructura física, sino también como el templo del Espíritu Santo. Esta noción de que el cuerpo es un templo de Dios enfatiza la importancia de tratarlo con respeto y cuidado, tanto en vida como después de la muerte. Sin embargo, el enfoque en el Nuevo Testamento está más dirigido a la vida espiritual y a la esperanza de la resurrección, más que a un mandato estricto sobre la disposición del cuerpo físico. Uno de los elementos clave en la teología cristiana es la doctrina de la resurrección. En 1 de Corintios capítulo 15 del 42 al 44, Pablo explica lo siguiente: se siembra en corrupción, se resucita en incorrupción, se siembra en deshonra, se resucita en gloria, se siembra en debilidad,
mortalidad se resucita en poder. Este pasaje ofrece una perspectiva crucial para entender cómo los cristianos pueden ver la disposición del cuerpo. Según este texto, el cuerpo humano será transformado en la resurrección, independientemente de su estado físico en la tumba. Esta enseñanza sugiere que Dios tiene el poder de resucitar el cuerpo en una forma glorificada, sin limitaciones físicas. Para los creyentes, la resurrección es una promesa de restauración completa y de vida eterna, que trasciende las condiciones físicas en las que se encuentre el cuerpo después de la muerte. La idea de que Dios puede resucitar incluso a quienes murieron hace siglos, cuyos cuerpos se desintegraron en la tierra, es un argumento clave que da esperanza a quienes consideran la cremación. La fe en el poder divino de resucitar no está condicionada por el método de disposición del cuerpo. En 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, se nos asegura que en el regreso del Todopoderoso, los muertos en Cristo resucitarán primero, un evento divino que subraya la omnipotencia de Dios para restaurar la vida, independientemente del estado físico de los cuerpos en ese momento. En resumen, la Biblia muestra flexibilidad en la disposición del cuerpo, resaltando en última instancia la esperanza de la resurrección. La cremación, entonces, no tiene por qué verse como un obstáculo para esta promesa de vida eterna. La doctrina cristiana enfatiza que Dios, en su poder infinito, puede restaurar y glorificar a sus hijos sin importar las circunstancias materiales. La esencia de esta promesa se basa en el poder y la fidelidad de Dios, más allá de cualquier limitación terrenal. En el mundo moderno, muchas personas optan por la cremación debido a razones ambientales y prácticas. A medida que el crecimiento urbano reduce el espacio disponible, los cementerios han comenzado a ocupar áreas extensas, limitando el terreno para otras necesidades. En ciudades superpobladas, los entierros pueden representar un problema de espacio, y es ahí donde la cremación se convierte en una opción viable y accesible. También hay un factor económico, ya que los costos asociados al entierro tradicional, desde el ataúd hasta el mantenimiento de las tumbas, suelen ser significativamente más altos que los de la cremación. En algunos países, el ahorro puede ser hasta de un 70%, lo que hace que muchas familias, incluso cristianas, opten por esta alternativa. La cremación también reduce el impacto ambiental. El embalsamamiento, necesario para el entierro tradicional, utiliza químicos que pueden contaminar el suelo y el agua a lo largo del tiempo. Además, la construcción de ataúdes y lápidas consume recursos naturales y, a largo plazo, contribuye a la deforestación y a la emisión de carbono. Por el contrario, la cremación es una opción que, en comparación, ocupa menos recursos y espacio. Esta es una de las razones por las que ha ganado aceptación en muchas iglesias, pues es vista como una práctica que permite un menor impacto en el medio ambiente, algo cada vez más valorado en la comunidad cristiana y en la sociedad en general. Uno de los temores más profundos de muchos cristianos respecto a la cremación es si este proceso podría afectar la promesa de la resurrección y la vida eterna. En la fe cristiana, la resurrección es un pilar fundamental, una esperanza de que todos los creyentes serán restaurados a una nueva vida en un cuerpo glorificado cuando Cristo regrese. Pero la pregunta es inevitable: ¿puede Dios resucitar a alguien cuyo cuerpo ha sido reducido a cenizas? Para responder a esto, es importante explorar lo que dicen las Escrituras sobre la resurrección y el poder divino. La Biblia no ofrece ninguna indicación de que el estado en el que quede el cuerpo al morir influya en la promesa de la vida eterna. De hecho, si pensamos en los primeros cristianos que sufrieron persecución o en quienes murieron en el mar o fueron martirizados en circunstancias que hicieron imposible el entierro, vemos que Dios tiene el poder de restaurar a sus hijos sin importar lo que haya ocurrido con sus cuerpos físicos. La promesa de la resurrección trasciende cualquier condición física, subrayando que Dios no está limitado por el tiempo ni por la materia. Otro pasaje significativo es 1 de Tesalonicenses capítulo 4 del 16 al 17, donde Pablo describe el regreso de Cristo y la resurrección de los muertos, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En este contexto, la resurrección es vista como una promesa de restauración divina. La omnipotencia de Dios se muestra en que,
Al final de los tiempos, Él levantará a todos los creyentes sin importar el estado en que se encuentre su cuerpo terrenal. Este acto de resurrección es un testimonio del poder infinito de Dios que no se ve afectado por la descomposición, la cremación o cualquier otro proceso físico. La doctrina cristiana sostiene que Dios es el creador de toda vida y que su capacidad para restaurar no depende de las condiciones en las que el cuerpo haya quedado. Además, es importante recordar que, en la tradición bíblica, la resurrección se enfoca más en la transformación espiritual que en la restauración exacta del cuerpo físico. Pablo lo describe como una metamorfosis espiritual, en la que el cuerpo terrenal se convierte en un cuerpo espiritual, glorificado y eterno. Así, la resurrección es vista como una renovación que va más allá de lo físico, donde el espíritu y la esencia de la persona son restaurados y llevados a una forma que trasciende la mortalidad humana. A lo largo de la historia, muchos cristianos han encontrado consuelo en estas enseñanzas sobre el poder de la resurrección. Esto incluye a aquellos que, por diversas razones, no pueden optar por un entierro tradicional. En algunas zonas del mundo, los entierros simplemente no son posibles debido a las condiciones ambientales, la falta de espacio o los altos costos. En estos casos, la cremación se convierte en una opción viable, y las promesas bíblicas sobre la resurrección ofrecen una esperanza de que el método de disposición del cuerpo no tiene ningún impacto sobre la vida eterna. Además, la promesa de la resurrección también se extiende a los antiguos creyentes, aquellos cuyos cuerpos han estado en la tierra durante siglos o incluso milenios y que ahora son indistinguibles del polvo de la tierra. Si Dios promete restaurar a todos sus hijos, desde los primeros cristianos hasta los mártires y aquellos que han fallecido en circunstancias difíciles, no cabe duda de que puede resucitar a aquellos cuyos cuerpos fueron cremados. La resurrección, entonces, no está condicionada a la preservación física del cuerpo, sino a la fe en la promesa de vida eterna. En última instancia, esta enseñanza subraya la importancia de la fe en el poder y la soberanía de Dios. La resurrección no depende de las limitaciones de la materia, depende del poder absoluto de Dios para cumplir sus promesas. Esta comprensión puede brindar paz a quienes consideran la cremación como opción, recordándoles que su esperanza en la vida eterna no depende del estado físico de su cuerpo, sino de la fidelidad de Dios y su capacidad para redimir y glorificar su creación. Así, la cremación, lejos de ser un obstáculo para la resurrección, puede ser vista como un proceso que aún permite cumplir la voluntad de Dios para con sus hijos. Antes de tomar la decisión de optar por la cremación, es importante dedicar tiempo a la reflexión personal y la oración. Buscar la guía de Dios en este proceso puede traer paz y claridad a quienes se enfrentan a esta elección. La Biblia nos anima a pedir sabiduría, y la oración sincera puede ser una herramienta poderosa para discernir lo que cada persona siente en su corazón. En última instancia, este es un momento de comunión con Dios, donde se busca su dirección y un sentido de paz en el camino elegido. También es recomendable conversar abiertamente con los familiares cercanos. Cada persona en la familia puede tener pensamientos o emociones únicas sobre la cremación, y una conversación franca puede ayudar a que todos comprendan y respeten los deseos del ser querido. Hablar en familia sobre este tema permite aliviar cualquier inquietud y alinearse en una decisión compartida. Muchos encuentran consuelo en este tipo de diálogos, ya que fortalecen los lazos y aseguran que todos los miembros de la familia se sientan escuchados y comprendidos. Para quienes desean profundizar aún más, consultar con un pastor o líder espiritual puede ser muy valioso. Estos guías de fe pueden ofrecer una perspectiva bíblica que ilumine la decisión desde una base doctrinal y espiritual. Los líderes religiosos suelen tener experiencia al acompañar a familias en momentos difíciles y pueden brindar palabras de consuelo y fortaleza. Además, pueden ayudar a organizar servicios conmemorativos y rituales que reflejen la fe de la persona fallecida, brindando un sentido de cierre espiritual tanto para la familia como para la comunidad de creyentes. En muchos casos, la cremación es también una opción práctica. En lugares donde el espacio para entierros es limitado o donde los costos de un entierro tradicional son elevados, la cremación representa una alternativa viable. No es necesario que la elección de la cremación genere culpa, pues puede ser una decisión prudente que permite a la familia rendir homenaje a su ser querido sin comprometer el bienestar financiero. A veces, el aspecto práctico juega un papel importante en la elección,
y eso también es válido y respetable. En cuanto a la disposición de las cenizas, existen diversas opciones para que las familias elijan un destino que tenga un significado especial. Algunas personas deciden guardar las cenizas en una urna en casa, mientras que otras optan por esparcirlas en un lugar que tenga un valor simbólico o espiritual. También hay alternativas ecológicas, como las urnas biodegradables que contienen semillas para que, al ser enterradas, den lugar al crecimiento de un árbol o una planta. Esta opción ofrece un simbolismo reconfortante para quienes desean ver la memoria de su ser querido transformada en algo vivo. Cada familia puede elegir la disposición que más resuene con el espíritu de la persona fallecida, considerando lo que mejor honre su vida y su legado. En este proceso, es útil recordar que, aunque el cuerpo físico tiene valor, el verdadero legado de una persona se encuentra en su amor, en las enseñanzas y en los recuerdos que deja. La Biblia nos enseña que el alma es eterna y que nuestro hogar verdadero está con Dios. Recordar esto permite que la familia se enfoque en preservar el legado espiritual y en celebrar la vida del ser querido, independientemente de cómo se disponga el cuerpo físico. Celebrar sus valores, sus enseñanzas y el impacto que tuvo en la vida de quienes lo rodearon es una forma de honrar su memoria que trasciende cualquier decisión sobre la disposición de su cuerpo. Si se elige la cremación, considerar un servicio conmemorativo puede brindar una oportunidad para que familiares y amigos se reúnan, honren la vida del ser querido y fortalezcan su fe en la promesa de la resurrección. Aún sin un entierro tradicional, una ceremonia o servicio religioso permite recordar la vida del fallecido y expresar el amor y el respeto que la comunidad siente por él o ella. Este servicio puede incluir oraciones, lecturas bíblicas, himnos y testimonios, ofreciendo consuelo y un cierre espiritual para quienes asisten. Incluso si las cenizas son guardadas en casa o esparcidas en otro lugar, la celebración de la vida del ser querido brinda un espacio de comunión y apoyo. Por último, si queda alguna duda o temor, recordar la promesa de paz de Dios y su poder absoluto sobre la vida y la muerte es esencial. La resurrección y la vida eterna están en manos de Dios, y ninguna decisión sobre la disposición física del cuerpo puede interferir con su promesa. Tener la confianza de que Dios es capaz de restaurar a sus hijos sin importar el estado del cuerpo alienta a los creyentes y libera de cualquier temor. Es un recordatorio de que, al final, lo que realmente importa es la fe depositada en Dios y el amor que tenemos por Él. Si este tema te ha parecido interesante, no te pierdas nuestro próximo video. ¿Qué dice la Biblia sobre los tatuajes? Exploraremos juntos si esta práctica es considerada un pecado según las Escrituras. Acompáñanos.